Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Estamos en el mes de mayo, mes de las glorias navales, mes en donde hace algunos años atrás se daba la cuenta pública, los presidentes de la República hablaban cada 21 de mayo. Y recuerdo en particular la cuenta pública del presidente Ricardo Lagos el 21 de mayo del año 2005. ¿Por qué viene a mi memoria esa cuenta pública? Porque esa cuenta pública fue muy especial porque estábamos viviendo momentos muy complejos en el país a propósito de lo que aparece ahí en EGC. Estaba ocurriendo la tragedia de Antuco. A mí me tocó reportear este tema y debo decir que como profesional de las comunicaciones, ese tema, ese reporteo en particular en Los Ángeles, en el, em, en el ejército, fue tal vez uno de los reporteos más complejos de toda mi vida. ¿Ah? Son esas cosas que a uno lo marcan de por vida, por el ambiente, por la tragedia, por el conversar con madres, con padres, con abuelos que habían depositado en el ejército la confianza de sus niños. Eran jóvenes de 18 años y muchos de ellos murieron. Murieron en total, recordemos, 44 soldados conscriptos y un sargento, el sargento Monares, que también lo recordamos. Pero esta conversación que vamos a tener es especial porque vamos a conversar más que entrevistar a uno de los sobrevivientes de esta tragedia. Él es Ramón Chavarría, él es suboficial de ejército en retiro. Don Ramón pertenecía a la compañía em, andina, entiendo yo. Don Ramón, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Hola, don Hugo, ¿cómo está? Un gusto, un placer estar con usted nuevamente. Ramón Chavarría de la compañía andina. Marcharon ese día 18 de mayo del año 2005, marcharon dos compañías, no sé si más, pero al menos yo sé de dos. La compañía de los morteros, donde Correcto. murieron más de 30 soldados conscriptos, y la compañía suya, que es la compañía andina, donde usted destinado, donde murieron, no sé, ¿cuántos murieron de su compañía? Creo que más de 10 soldados, ¿no? Sí, fallecieron 14 soldados. Sí, cuesta hoy día, digamos, para quienes no vivieron ese mayo, explicarle cómo es que sucedió finalmente esto. Voy a hacer un breve resumen. Em, Todos los años, hasta ese año, los muchachos que ingresaban al ejército y que pertenecían al Regimiento Reforzado número 17 de Los Ángeles tenían que hacer un viaje a la cordillera, a Antuco, ¿ah? Y tenían que hacer una caminata que iba de un refugio a otro, digamos, era una caminata de algo más de 20 kilómetros, creo que 24, 25 kilómetros era esa 24 caminata. kilómetros. 24 kilómetros de Refugio Los Barros, que yo conozco el Refugio Los Barros que está, a ver, si usted va a Antuco a esquiar en la nieve, digamos, hay que caminar harto, recorrer 24 kilómetros para llegar detrás del volcán Antuco, está un refugio que pertenece al ejército, y ahí estaban los soldados. Bueno, y había que hacer el viaje de vuelta, una caminata, y ahí en esa caminata se produjeron aquel 18 de mayo situaciones excepcionales desde el punto de vista medioambiental. Hubo lo que se llama el denominado viento blanco, lo que hizo bajar, pero notablemente la temperatura. Se habla de que había temperaturas esa madrugada superiores a los 30 grados bajo cero. Había más de 30 grados bajo cero y esa es la temperatura que debieron soportar los soldados con cripto. Agravó la situación, evidentemente, el hecho y ese estero todavía está, que a la salida del refugio de los Barros hay un pequeño estero que uno va y lo visita y es chiquitito, pero Sí, en ese entonces, con la cantidad de nieve que había caído, con las condiciones meteorológicas, estaba convertido en un pequeño río. Entonces los muchachos pasaron por encima de ese pequeño río, digamos, y siguieron la marcha. Y usted comprenderá que cuando con ropa mojada y con más de 30 grados, bueno, y con viento blanco que no permitía ver a más de un metro de distancia, la situación se volvió extraordinariamente grave y finalmente pasó lo que pasó. Una tragedia que es la segunda tragedia más grande en el tiempo de paz para el ejército. En el caso de usted, don Ramón, bueno, primero quiero agradecerle la posibilidad que me da para conversar un ratito. Sé que no debe ser fácil para usted, bueno, estar recordando esto todos los años, porque todos los años se realiza una ceremonia
y usted participa de claro. esa ceremonia, por lo tanto usted todos los años está en esta fecha, nos imaginamos en una sensación especial. Cuando ha pasado 18 años, don Ramón, ¿cómo recuerda usted este evento en particular? Bueno, yo sé que ya a la fecha con 18 años uno está un poco más maduro de la situación que vivió en ese momento, eh, tiene más posibilidades de hablar, eh, debido a que el dolor de la fecha que ocurrió esta tragedia era para todos como si uno, el dolor que sintió la familia por perder a un, a un hijo, también lo sentía en especial yo, porque yo tengo hijos de esa edad y lo sentí como si hubiese sido un hijo el que se me fue en ese momento. Eh, Ahora es un poco más fácil de conversar y sé que fue una tragedia que todavía no la hemos olvidado y yo creo que no la vamos a olvidar. Y, y a pesar del dolor de las familias, también existe dolor dentro de los que veníamos eh, con los soldados. Hay mucha gente que después de tantos años todavía tiene secuelas de esta situación. eh, no sé, yo creo que no, me duele todavía esa situación, pero creo que he sabido superar. Y de hecho, que también el apoyo que tuvimos en el momento no fue a lo mejor el 100%, pero tuvimos apoyo psicológico, eh, y el que pudo mejorarse bien se mejoró de esta situación, o sea, salió adelante, pero sin olvidar lo que pasó el 2005. Nosotros conversamos ya por teléfono antes de esta entrevista. Correcto. Entiendo que usted no tenía necesariamente la obligación de marchar, pero decidió marchar de igual forma con su gente, ¿es así? Así es. Bueno, yo era jefe administrativo en esa oportunidad y me habían dado la posibilidad de no hacer la marcha, pero la gente que a mí me conoce en la parte militar sabían que yo no me iba a quedar allá, no me iba a quedar tranquilo, porque yo iba con ellos a todas partes, tanto con los soldados como mi personal de planta que yo tenía a mi cargo en esa oportunidad. Así que ellos sabían que yo lo iba a seguir. Tuve la posibilidad de venirme el día antes, el 17, en los camiones. Los camiones quedaron enterrados en el río ese que hablaba usted, pero tuvimos que volver. Y al otro día, voluntariamente, yo me encuadré dentro del personal que iba a hacer la marcha y les dije yo me voy. Incluso me hayan dicho, no, quédate porque no tenía, mi equipo se había quedado en los camiones. Prácticamente yo me vine con lo puesto. Pero uno cuando tiene un sentimiento, digamos que afiatado con su compañía, uno se involucra en la situación y, no eché pie de atrás, pues dije, no, yo soy de mi compañía andina y me voy con ellos. Claro, eso en el ejército, bueno, la gente no sé si lo sepa, pero en el ejército eso se llama espíritu de cuerpo, que es una cuestión Exactamente. que, sí, que es una cuestión que se incentiva harto en general en las Fuerzas Armadas. Vamos todos juntos, tenemos que ir todos juntos, porque así podemos superar las adversidades todos juntos. Bueno, usted no tenía la necesidad de marchar, sin embargo, marchó junto a su compañía, la compañía andina. La compañía Mortero partió antes. Ustedes partieron 8 o 9 de la mañana, ellos partieron a eso de las 5 de la mañana. La compañía Mortero fue la que recibió los golpes más fuertes. Cuando usted comenzó a marchar,
cuando usted comenzó a marchar, ya notó, había viento blanco todavía, supongo yo, pero eh, ¿cuándo usted comenzó a notar que la situación, digamos, chuta, esto está muy, muy complicado, digamos, cuando ya avanzó un par de kilómetros? Sí, habíamos marchado aproximadamente 1 kilómetro en el sector donde está ese pequeño estero o río, como le llaman. Eh, pero nosotros se notaban las huellas de la compañía anterior que habían pasado simplemente por el lugar donde pasábamos siempre. Pero nosotros tratamos de buscar un lugar más angosto. Hicimos un pequeño puente con ramas que encontramos alrededor, teniendo ya tormenta en contra. O sea, el viento ya nos pegaba muy fuerte. Pero, no sé, teníamos esas ganas de digamos, de seguir, porque nosotros, nuestra misión era apoyar la unidad que había salido y ayudarlo en lo que fuera, porque nosotros como compañía andina se suponía que traíamos los instructores más capacitados y nosotros éramos un apoyo para ellos, pero sin tener en la mente ni saber de la situación que iba a pasar. Pero ¿cuándo usted se da Eh, cuenta cuándo usted se da cuenta que, chanfle, algo extraño está pasando? No sé si, bueno, la nieve estaba, ¿cuánto? ¿A 2 metros? Los que conocen la nieve no, saben que la nieve con, no sé, con 30 sí, centímetros ya es dificultoso caminar en nieve, pero con nieve de 2 y- metros debe ser muy dificultoso. ¿Cuándo se dio cuenta sí, usted que ya algo raro había pasado con la compañía de mortero? bueno, nosotros, yo creo que a lo mejor la nieve, bueno, había lugares que usted se enterraba hasta la rodilla, eh, debido a que no sabíamos apreciar bien el lugar del camino real donde íbamos marchando, pero sí, yo creo que íbamos bien encaminados. Y cuando nos dimos cuenta nosotros de la situación de lo que estaba pasando, que ya habíamos caminado por lo menos unos 8 a 10 kilómetros de distancia. Y fue específicamente cuando encontramos uno de los cuerpos un soldado fallecido de la compañía Mortero. Ahí nos dimos cuenta que algo raro eh, le había pasado a esa compañía, porque nosotros íbamos bien con nuestros soldados, o sea, nosotros íbamos bien afiatados, bien coordinados con los instructores haciendo su trabajo que les corresponde, eh, pero nosotros nuestra situación cambió justamente cuando encontramos el primer soldado fallecido en el camino. Cambió la situación para nosotros y cambió la situación para los soldados que, bueno, muchos no se dieron cuenta, creía que eran parte de de un ejercicio más que ellos estaban viviendo, pero era una realidad, porque nosotros nos dejamos que ellos vieran el soldado que estaba, no sé, a unos 5 metros del área donde íbamos, o el camino de la huella que íbamos siguiendo nosotros. Pero ahí fue lo difícil y con mayor razón nosotros dijimos algo le pasó a la compañía Mortero, pero sin saber que también a nosotros nos iba a pasar algo casi igual. Sí, claro. En el trayecto del refugio, em, del refugio Los Barros hasta el refugio La Cortina, hay un par de lugares, digamos, al medio en donde uno puede eventualmente, en el caso de alguna urgencia, precisamente refugiarse. Está el refugio de la Universidad de Concepción, que la verdad de refugio no tiene nada, porque está semidestruido. Los que conocen ahí arriba, yo conozco el refugio de la Universidad de Concepción, es el ex refugio de la Universidad de Concepción, porque tiene muy poco techo, qué sé yo, un par de palos y una estructura como de cemento, digamos, que ayuda evidentemente a proteger un poquito del viento. En ese minuto usted pensó, ¿saben qué, chiquillo? Nosotros no tenemos que ir al refugio de la Universidad de Concepción. ¿En qué minuto usted decide, toma la decisión de, ¿saben qué? Tenemos que llegar al refugio de la Universidad de Concepción y ahí refugiarnos un rato para saber para asegurarnos de que no vaya a quedar una tragedia más grande, que finalmente ocurrió, porque entiendo que más de 10 soldados de su compañía en particular también fallecieron. Sí, correcto. Eh, en el caso mío particular,
Yo sabía que había un refugio cerca de la Cortina, que era el punto final donde teníamos que llegar. Nosotros nos enfocamos prácticamente dentro de la marcha, ya cuando vimos que la situación está terriblemente mal. En parte, donde podíamos unirnos con más soldados, se les decía. Y de hecho yo era el que gritaba ahí, vamos a llegar a un refugio, ya vamos a llegar. Y tenemos que ponerle fuerza, coraje y darle para adelante, ¿no? Porque ya no había forma de volver hacia atrás. Eh, Llegamos a ese refugio de la universidad que en realidad, como lo que dice usted, que era prácticamente era un asunto como un esqueleto que había de universidad porque no tenía nada para protegerse o no sé, nos sirvió una muralla y un techo que estaba destruido. Eh, Llegamos a ese lugar y ahí en ese instante, en ese lugar, yo supe que a nosotros, después del recuento que hice, porque yo en ese momento me encontré que era como el más antiguo de todos los que estábamos llegando a ese refugio, y tomé el mando de la situación y empezamos a armar fuego, eh, a, a ver lo que había pasado con nuestros soldados, los que venían heridos en los pies, los que venían eh, muy mal, y empezamos a trabajar con ellos, con dos instructores más que fueron los que me apoyaron durante toda la noche o a partir de la tarde que, que entramos al refugio. Pero en Se el fondo demoraron cuánto. el fuego que hacíamos era como más humo que fuego, pero nos sirvió para poder pasar, era como tomar soldados y colocarlos, no sé, pues, un par de segundos frente al fuego, a medida que iba ardiendo, porque tampoco nos ardía de un viaje, porque era todo Estaba muy húmedo. mojado, todo húmedo. Y colocar soldados frente a eso que parecía fuego, calentar el soldado, cambiar 5 al fuego, 5 atrás, 5, y empezamos a tratar de todo, de volver a reaccionar, porque veníamos todos iguales. Ahora dentro de la marcha, en lugares nos juntábamos y en lugares como que nos perdíamos porque no se podía ver. Y eso que lo que le puedo yo más o menos decir, por lo menos hasta el refugio. En el refugio ahí nos quedamos toda la noche, todos los sobrevivientes, los soldados y con dos hombres de planta de clase, que fueron mi brazo derecho en ese minuto de, de sobrevivir en ese lugar. Y ahí todos los sobrevivientes llegaron ahí. Sí, yo tengo el dato de que más o menos habían unos 70 soldados que llegaron ahí hasta ese lugar y que estaban bajo su mando, porque en rigor Sí, usted tomó el mando de las personas que permanecieron ahí refugiadas en ese refugio improvisado se le dice de la Universidad de Concepción, porque alguna vez fue de la Universidad de Concepción. Eh, claro, usted se da cuenta que, que por esa decisión de quedarse en el refugio de la Cortina, por lo que hicieron usted y los dos instructores que me está señalando, que estuvieron toda la noche cuidando a esos muchachos de 18 años, finalmente ellos salvaron su vida. Eso es, en el fondo, se salvaron porque usted tomó el control, porque hicieron lo que hicieron, porque lograron prender eso que parecía fuego y que en realidad no lo era, que iban rotando los soldados para que pudieran calentarse un poquito. Gracias a eso se salvaron. Si no, usted sabe, su oficial, que esto pudo haber sido mucho peor, ¿o no? sí, sí. Yo siempre, bueno, lo he dicho, si nosotros no hubiésemos hecho o no hubiésemos reaccionado, porque en ese momento todos estábamos mal, pero nosotros nos perdimos esa forma que se hace en la vida militar de que mientras tengamos
fortaleza de, de mantenernos, y estábamos vivos, decía, estamos vivos, porque ahí estábamos vivos. Y ahí hemos visto hacia atrás en nuestra marcha, en nuestros camaradas caídos ahí los lugares. Tuvimos eh, instantes en que ayudamos a los mismos de nuestra unidad que pudieron haber muerto. Eh, Eso nos dio el coraje que teníamos que hacer algo y no perdimos digamos, la forma de hacer las cosas. Mis dos instructores fueron personas muy, muy buenas en el apoyo, tanto para ayudar a los soldados como a mí también, porque yo ahí, digamos, como que uno eh, no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer en el sentido de que, el por qué nos pasó esto. Buscábamos explicaciones y queríamos darle explicación a los mismos soldados que estaban ahí con nosotros, pero no teníamos la fórmula porque no sabíamos. Fue una cuestión que no estaba dentro de la circunstancia de muchas marchas anteriores que habíamos hecho. Fue algo que yo, por ejemplo, en el caso mío, nunca lo había vivido. Así que fue mucho el apoyo, muy bueno el apoyo de mis dos instructores y los soldados también. Ellos también, en el fondo, nos ayudaron a nosotros para que nosotros pudiéramos guiarlos a ellos. Los Claro, soldados nos hicieron fueron caso en mm, todo nos hicieron caso. lo que pasa, su oficial, y que usted lo debe saber, cuando hablamos de personas de 18 años, claro, dice, es un hombre, no, pero en realidad son niños. En realidad son personas muy jóvenes. Lo digo porque yo tengo un hijo de 18 años. Y claro, uno a esta edad los ve todavía como niños. Son hombres técnicamente, pero uno los ve como niños. Y seguramente ustedes también lo vieron como un padre ahí para poder salvarse en ese refugio. Se quedaron ahí toda la noche. Trabajaron toda la noche. No durmió. Usted no durmió. Sus instructores no durmieron. No sé si durmieron. Preocupados los soldados. ¿Y qué pasó? Al otro día lo fueron a buscar. ¿Qué pasó cuando llegó finalmente al refugio La Cortina y se enteró de la real magnitud de lo que había pasado? Bueno, nosotros en ese minuto no sabíamos ninguna en noticia de la unidad anterior que había marchado de la compañía Mortero. Eh, de hecho, nosotros pensábamos que íbamos a encontrarlo en ese refugio. Ahí nos íbamos a encontrar. En La Pero Cortina. resulta que no, los soldados, ninguno se quedó en ese refugio. Siguieron hacia la Cortina, que son 3 kilómetros más de marcha. Eh, pero yo, en el caso mío, yo nunca pensé seguir de ahí. Yo decía, lo único yo no sé si ellos en un minuto pensaron que yo los engañaba, que les mentía, porque me preguntaban, me decían, pero ¿cuándo vamos a llegar a ese refugio? ¿Cuándo vamos a llegar a ese refugio? Los que venían cerca mío. Yo sé que todos los instructores de ambas compañías hicieron lo imposible por llegar a sus soldados, pero a lo mejor en ese minuto ellos o no encontraron el refugio o pensaron que les quedaba muy poco, 3 kilómetros para ellos, muchas veces poco, o no Lo que sé, pasa es que, lo que yo pasa no es que me 3 puedo meter kilómetros, claro, en 3 lo kilómetros que se ve una pensaron distancia ellos. muy, muy breve, pero la verdad que en Claro, esas condiciones 3 kilómetros han pero sido varias horas las, de caminata. no, las condiciones eran terribles, porque nosotros durante la tarde, después que llegamos a ese refugio, hicimos un recuento inmediato de la situación que nos había pasado, contamos a nuestros soldados, inmediatamente yo supe el nombre y quién había fallecido de los míos. eh, y durante la tarde, tiene que haber sido después de las 8 de la noche, llegaron unos instructores desde el refugio de La Cortina, que, bueno, subieron de Los Ángeles a la Cortina y llegaron y hicieron contacto con nosotros. ¿Ah? Y, y ellos me dijeron, no tienes que moverte de aquí con tu gente porque mañana te sacamos de acá. Eso fue Mañana. contacto por radio. Eso fue contacto por radio, No, supongo yo. no,
Ah, llegaron ahí. llegaron ahí. Recorrieron los 3 kilómetros de la Cortina hasta la U de Conce, llegaron ahí. Sí, porque eran gente especializada en montaña y para ellos Ya. era un poquito más fácil que para nosotros. Sí, claro. Eh, llegaron ahí, no, yo hablé con ellos ahí dentro del estado anímico que me encontraba, muy terrible. eh, y yo les dije, no, dije, nosotros no nos movemos de aquí. Está muy bien lo que van a hacer ustedes mañana. Y lo único que les pido, le dije, mañana ustedes llegan acá, quedaron de llegar a las 6 de la mañana, que me traigan un poco de café para mi personal, para los soldados, para nosotros, y si pueden, un sándwich. Porque le dije yo, algo calentito, porque nosotros durante la noche, dentro de lo que podíamos, calentábamos agua y, y nos mantuvimos con ese, tratar de calentar nuestros cuerpos, porque esa es lo ideal, pero era la nieve la Sí, derretíamos sí. en unos jarros y de eso tomábamos. Y también como uno siempre guarda en los bolsillos un cafecito, un té, una cuestión por ahí, ¿no? Nos arreglamos con los chicos. Y ahí, en el fondo, en ese momento ya no había escalafón de que tú eres oficial, tú eres Mm. soldado. Para nosotros ahí éramos todos iguales, porque nos habíamos salvado y estábamos dentro de todo lo terrible, mal por haber perdido nuestros 14 camaradas de nuestra compañía andina. Y supimos, digamos, valorar el hecho que si llegamos hasta ahí, estábamos en condiciones de terminar nuestra marcha, que eran 3 kilómetros más, donde se supone que nos iban a estar esperando. Y cuando llegó al refugio de la Cortina, al otro día, en la mañana, no sé a qué hora partieron, notaron ya que, chuta, ¿sabe? Parece que la tragedia es mucho más grande de lo que nosotros habíamos pensado incluso. Sí, 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 sí. Nosotros no teníamos idea de No lo sé que si está el pasaba. comandante jefe del ejército ahí, porque de hecho uno llega al refugio y te encuentras con el comandante jefe del ejército, tiene que haber sido, ¿qué hace aquí? Debe ser esto mucho, muy, muy grave, digamos. Sí, correcto. Nosotros llegamos a ese refugio y ahí supimos la otra cara de lo que había pasado con la otra compañía. Supimos que había un montón de fallecidos más, porque se hablaba de dispersos, pero nosotros en el fondo, Claro, los que somos un poco más viejos, sabemos que es imposible. las condiciones que nosotros vivimos y soportamos, no, era muy, muy remota la posibilidad de que hubiera un sobreviviente de la caminata, después de nosotros, que se supone que nosotros fuimos los últimos que llegamos ahí. Y llegamos a ese lugar y efectivamente nos estaban esperando ahí, pero también el dolor ahí estaba peor que nosotros, porque ellos habían perdido el doble de hombres de los que nosotros habíamos perdido ahí en esa oportunidad. Entonces vimos el dolor, nos adherimos al dolor de ellos también y nosotros con nuestro propio dolor de nuestros caídos. Y, y ahí vimos que había gente que corría para allá, corría para acá, eh, buscando las formas de nuevamente meterse al fuego, porque en los 3 kilómetros a lo mejor suena poco, pero también fue difícil la travesía esa. También fue difícil. Yo creo que llegamos entre las 11 de la mañana, yo creo que llegamos a ese lugar. Salimos como a las 6 7 de la mañana. 4 horas para 3 kilómetros, Claro, imagínense. sí. No, sí, era todo blanco, entonces, todo, rocas que se ven cuando uno va y no hay nieve, Sí, no sí, existía. Y cuando hay nieve, usted ve todo igual, pues. sí. No hay lugar, no, si es por aquí o no, por acá. No hay. Lo único guía que nos, que nos ayudaba un poco fue el hecho del lago. El lago nos da la posibilidad de que nosotros no podíamos ir para ese lado.
Y, y con eso nosotros sacamos nuestra propia referencia de dónde tenía que marchar. Mm. Claro, para los que no conocen arriba, este camino del refugio, del refugio Los Barros, La Cortina, eh, va alrededor del volcán Antuco, pero por el lado derecho, digamos, cuando usted viene de De allá allá, hacia acá, por el lado derecho está el lago Laja, sí. la laguna Laja. Entonces, claro, eso es observable, por lo tanto uno tiene que seguir en paralelo, con siempre el lago Laja a la derecha, de otro modo está súper perdido. Suficial, bueno, ya lo dije, digamos, gracias al trabajo de usted, en particular que tomó el control ahí en el refugio de la Universidad de Concepción, gracias a sus dos eh, instructores, se salvaron la vida de 70 soldados. ¿Se siente, siente que se ha hecho justicia con el esfuerzo que hizo usted, con con lo que logró a final de cuentas? Porque si esos 70 soldados siguen la marcha, otros 3 kilómetros no llegan vivos, los 70 mueren todos. Entonces, el haber tomado la decisión de ir a ese refugio, el haber cuidado a los soldados, ahí hay un acto, una decisión importante, un acto que salvó la vida de personas. ¿El ejército valoró eso, cree usted? Mire, no, el ejército en el fondo es una institución muy grande, pero yo pienso que para que a uno lo valoren, los que tienen que valorar son los que están al mando y contar eh, eh, hacia, hacia arriba, hacia las autoridades, hacia el comandante en jefe, o destacar. eh, Hubieron mucho personal que hizo, a lo mejor el mismo esfuerzo que hicimos nosotros los 3, porque yo cuento lo de los 3, pero tenía más gente que hizo su trabajo y a lo mejor durante esa noche no, como nadie venía bien, todos teníamos algo, una herida, eh, o simplemente no podíamos coincidir que había pasado esto, psicológicamente veníamos mal, estábamos mal. Entonces, la idea de nosotros era no representar esta forma a los soldados, porque no queríamos a ellos hacerlos sentir más de lo que le habían pasado, que sintieran algo más mal. Ahora, pudo el ejército, yo creo que haber hecho algo un poco más con el personal, haber ayudado más psicológicamente. Yo sé que hasta el día de hoy hay gente que está psicológicamente mal y, y esos hombres al día de hoy están sin ningún apoyo, por lo que me han contado a mí. No sé, yo puede que, no sé, no quiero ahondar más en esto en ese sentido, pero Decir, sí, yo creo eso, que los diga. héroes, mire, para terminar, yo creo que Sí. los héroes, tengo entendido, es el que fallece es más héroe que el que ayuda a salvar. El que fallece es más héroe que el que salva vidas finalmente. Sí, sí. Mm, Yo por lo menos lo pienso así, mm. Bueno, porque está bien, está bien. Yo creo que, por supuesto, eh, las personas que fallecieron en el fondo estaban al servicio del Ejército de Chile, al servicio del Estado de Chile y dieron su vida en ese contexto, por supuesto que son héroes. Pero yo creo que también hay que valorar los esfuerzos de las personas que en vida evitaron que esta tragedia fuera mucho mayor. Y este tipo de historia, la que me ha contado usted, la que tengo el gusto de conocer a través suyo, no se conocen. Y es por eso que a nosotros como sala de prensa nos parece importante señalarla. Bueno, esto siguió un juicio, no lo he preguntado, por eso no tiene ningún sentido, solo a modo de información para la gente. Siguió un juicio y se condenó a oficiales en particular, al coronel Patricio Cereceda, al teniente coronel o comandante Luis Pineda, un par de capitanes también, pero el coronel Patricio Cereceda, que es el que estaba a cargo y el que tomó la decisión finalmente de marchar, pese a los informes que dan cuenta del viento blanco, recibió una condena de 5 años, pero estuvo 3 años solamente cumpliendo esa condena y luego salió con libertad condicional.
También siguieron juicios del punto de vista civil y sabemos que hubo indemnizaciones para muchas personas. Hubo indemnizaciones para 27 sobrevivientes, cada uno recibió 10 millones de pesos. La verdad es que es casi de mal gusto hablar de la plata, em, pero ¿por qué? Porque no hay monto en el mundo que pueda igualar, siquiera acercarse al dolor, al daño, a las secuelas de haber vivido una tragedia como la de Antuco, que ya lo hemos dicho aquí, es la segunda tragedia más importante en tiempo de paz en Chile. ¿Qué tanto cambió el ejército, don Ramón, para ir finalizando? ¿Qué tanto cambió el ejército? Entiendo que la marcha no se realizó más, por lo menos. Estaba el tema de los soldados en particular que no tenían la ropa adecuada. Yo sé que la marcha era solo una marcha, no, la marcha no estaba pronosticada para que se realizaran esas condiciones. El error fue haberla hecho igual pese a las condiciones. Por lo tanto, pero sí se reclamó harto de la ropa de los soldados, que no era la misma ropa que los oficiales, en fin. ¿Qué tanto cambió el ejército? ¿Qué cambio vio usted? Porque usted después siguió en el ejército, no sé, 5 o 7 años más. Sí, 7 años más yo continué en el ejército. ¿Qué tantas cosas cambiaron después en el ejército? Eh, bueno, en la parte, digamos, administrativa, vestuario, eh, cambió un poco más porque, eh, aunque uno puede contar de que nosotros en esa tragedia nos habíamos preparado para, para que nos pasara esta situación porque nos íbamos a la nieve. Era Claro. un periodo básico, realmente básico, y íbamos con O el sea, equipo básico. O sea, tiempo normal No, en mayo, ahora en mayo, digamos, si usted va en Tuco no va a encontrar la nieve que encontró en esa oportunidad. Sí, evidentemente fue un tema excepcional, si lo que pasa es que sí, la decisión de marchar no debió haberse hecho. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas estaban extremadamente malas. Entonces, ahí fue el error. Claro, yo entiendo que la marcha nunca se concibió para realizarse en nieve, como finalmente se hizo. Porque los muchachos estaban en abril, llevan menos un mes de instrucción, con sí, suerte, un mes entonces ya no aproximadamente. estaban capacitados, no estaban capacitados para enfrentar esas condiciones. Lamentablemente se hizo. En términos de ropa, dice usted que cambió algo, se dotó a los soldados, Eh, digamos, de mayores cosas. sí, pues ahora eh, como que se modernizó un poco más el vestuario, eh, llegó en especial a las unidades que son de que durante un año van a hacer su ejercicio a la nieve. Entonces, lo han equipado de mejor forma, eh, cambió el trato del oficial hacia un oficial o clase, que somos nosotros, yo soy oficial, pero entre oficial y personal de planta, que es para hacia atrás, cambió el trato también, pues, o sea, hubo forma de que ellos también ahora tienen que escuchar hacia abajo y escuchar hacia arriba. Mm, Entonces, eso es bueno porque los viejos entregan experiencia, los jóvenes entregan su tecnología porque ellos tienen más capacidades que uno que aprendió del ejército viejo. Entonces, en los tiempos que no había medios para realizar las cosas, mm, pero ahora mm, hay, ¿ah? mm, Se han entregado más soluciones, se han entregado más implementos, han equipado mejor las unidades. Sí, yo creo que ha cambiado algo. Y lo principal es que cambie eso, el trato del personal entre ellos mismos. ¿Ah? Que escuchemos cuando alguien eh, quiere dar una opinión de algo o pedir una opinión, o pedir, porque a lo mejor hay una persona que va a hablar y va a decir, no hagamos esta marcha, no la hagamos, o no salgamos, aunque yo sé que eh, las circunstancias dan como para salir. Este viento blanco, esta situación que pasó,
no fue algo que estaba previsto, nunca estuvo previsto. Ramón Chavarría, suboficial en retiro del Ejército de Chile, del Regimiento Reforzado número 17 de Los Ángeles, nos ha contado su historia. Le quiero agradecer, don Ramón, el contacto que hemos tenido con nosotros, con Sala de Prensa. Nuestra intención como medio de comunicación es que este asunto no se olvide. La primera conmemoración tras la tragedia, el año 2006, fue grande, gigante, importante, un evento nacional. Hoy Sí, día, con suerte, es un evento local en la ciudad de Los Ángeles o en Antuco. Y nos parece que situaciones como esta, tan graves, tan complejas, deberían recordarse siempre con la misma importancia, con la misma importancia. ¿Para qué? Precisamente para no cometer los errores que se cometieron en aquella oportunidad. Mi percepción de la tragedia es distinta. Yo viví todo, yo traté de subir a Antuco, no me dejaron los soldados, el ejército no me dejó, por razones obvias, y yo viví todo en el gimnasio del regimiento, y a la afuera del regimiento, y anduvimos recorriendo por ahí. Así que yo viví el dolor de las familias que estaban esperando, desesperadas, y también. Entre esas estaba mi familia. Sí, pues, ahí estábamos, yo estaba en el gimnasio también, y seguramente en el gimnasio también estaba su familia, así que seguramente nos topamos con su familia. Y era una sensación de desesperación impresionante. Me acuerdo con los primeros nombres de las personas fallecidas, porque primero se dijo que estaban desaparecidos, después dijeron que habían encontrado un par de cuerpos, y de repente aparecía un oficial y daba a conocer un listado de 5 muertos, y después un listado de 3 muertos, y después un listado de 8 muertos. Y cada vez que se nombraba una persona fallecida, digamos, yo sentía como a mi espalda caía desmayado la madre o el padre del soldado que habían recién confirmado como muerto. Realmente una pesadilla, realmente una pesadilla. Ojalá Dios quiera nunca como país tengamos que vivir una situación como esa, y para eso es esta entrevista, po, para recordarla, para entender lo que pasó y para destacar a usted, don Ramón, por el trabajo que realizó. Usted dirá, era mi deber, por supuesto que era su deber, pero a lo mejor otra persona en otras circunstancias, no con su formación, habría decidido salvarse solo nomás y punto. Usted no, usted luchó para salvar la vida de esos 70 personas que quedaron a su cargo en el refugio de la Universidad de Concepción. Así que, don Ramón, muchas gracias por concederme esta conversación, más que una entrevista, ¿ves? Una conversación. eh, me felicito a mí mismo por conocerlo, ya nos veremos en persona, así que muchas gracias, don Ramón, y a conmemorar la fecha esta tan especial, ojalá con más conciencia. No olvidemos lo que pasó. Don Ramón, muchas gracias. Gracias, don Hugo, por esta entrevista. Un gran abrazo para mis colegas que marchamos durante esa fecha. Gracias a las familias que por entender también esta situación. Yo sé que a mí nunca ninguna familia supo que yo anduve entre medio de todas esas reuniones que se les dio. eh, Siempre anduve. No fui nunca invitado como invitan a otra gente a la ceremonia real, pero yo iba y me sentaba al lado de mis soldados sobrevivientes. Y hasta el día de hoy, y este 18 de mayo, también, si Dios lo permite, estaré ahí con ellos y dándole el abrazo que siempre les di después que nos juntamos y nos miramos a los ojos que estábamos vivos. Así que un gran abrazo a toda a la gente esa que trabajó, que no fue nombrada, a todos los instructores, porque yo sé que todos se esforzaron, aunque yo no lo puedo nombrar a todos, pero sí yo nombré a los que estuvieron conmigo en el minuto de la situación, yo creo que lo más importante de ayudar y que ningún soldado se nos falleció en el lugar que nosotros llegamos. Y eso es lo importante. Así que estoy Sí, orgulloso de eso. Siempre he estado orgulloso porque sé que hicimos las cosas bien y de hecho, yo nunca fui llamado a la justicia para declarar y el día que fui, mis soldados ya me tenían más que dando las gracias, le decían a la persona que hizo este asunto cuando fuimos a declarar. la investigación. Y no, los soldados habían hablado todo,
que es su oficial Chavarría, y siempre hablan ellos, siempre hablan. Pero yo, como fui casi siempre así, sin meter mucha, fui siempre caballeroso y callado, a lo mejor no alcé la voz en algunas cosas que pude haberla hecho. Pero un abrazo a Igual. todos y muy agradecido a usted, don Hugo. Algún día nos encontramos ahí en el regimiento. Sí, sí, nos encontraremos. Yo estoy seguro que estuve con su familia, probablemente no nos saludamos porque no nos conocíamos, pero estoy seguro que estuve con su familia ahí en el gimnasio del Regimiento Reforzado. Me parece increíble que no lo inviten a la ceremonia a usted formalmente, me parece increíble. Pero bueno, así es un poco el pago de Chile, ¿qué se le va a hacer? Muchas gracias, don Ramón, que esté muy bien. Gracias, don Hugo. Que esté muy bien usted también. Adiós, nos Un vemos. abrazo. Ahí estaba Ramón Chavarría, su oficial de ejército. Cuesta, fíjese que hasta me emociona un poco, porque viene a mi memoria el reporteo. Y de verdad que debe haber sido uno de los dos, tres reporteos más importantes de mi vida. eh, y por ningún motivo me gustaría repetir esa experiencia. Ojalá que Chile nunca más tenga que vivir una situación como la que ocurrió aquel 18 de mayo del año 2005 en los faldeos del volcán Antuco. Un lugar, por lo demás, hermosísimo. Muy bien, terminamos esta entrevista. Fue un poquito más larga de lo que habíamos presupuestado, pero creo que amerita para conocer la historia del suboficial Ramón Chavarría, uno de los seres desconocidos de Antuco. Bien, terminamos esta entrevista. Que esté muy bien. Nos vemos.